Mi nombre es Nacho Sánchez Amor, soy diputado en el Congreso. He estado toda la vida en política en Extremadura, fui vicepresidente de Juan Carlos y algunas cosas hicimos aquí en vuestro pueblo. Así que un saludo para todos y especialmente para Juan, que hacía mucho tiempo que no le veía. David, que está aquí sentado, decía que él no quería ser alcalde porque ser alcalde es muy aburrido. Quizá aburrido no sea la palabra, pero yo entiendo que para un niño esto de los mítines es un poco pesado. Yo os aviso, voy a sacar a alguno a hacerle preguntas, para que nos divirtamos un poco más. Esto va a ser como cuando los magos sacan a alguien a hacer preguntas. Así, el que no me mire y no me atienda, lo voy a sacar, a hacerle preguntas sobre Europa. ¿Os acordáis? Cuando yo era pequeño había muchos chistes, ya casi no se oyen, que decía, había un inglés, un francés, un alemán y un español. Y el helicóptero se tiraban en paracaídas. Aquellos chistes siempre, el español era el listo. Estoy hablando cuando Quintana era un pueblo que tenía más trabajo, pero casi todos los pueblos de Extremadura habían mandado miles y miles de extremeños a trabajar a Alemania. Estoy hablando de los tiempos de Franco. Y entonces en aquella época el consuelo que nos quedaba a los pobres españolitos era reírnos de los alemanes, de los franceses y de los ingleses en los chistes, claro. Porque cuando venían los emigrantes nos contaban que había seguridad social, que había sindicatos, que había partidos políticos, que había garantías sociales, que había sanidad pública. Es decir, los pobres españoles nos habían educado en reírnos de Europa y de lo torpes que eran los alemanes y los ingleses y los franceses, y el listo siempre era el español. Era el que se quedaba con el paracaídas y ya no me acuerdo, pero los chistes eran así. Luego tuvimos una época, que ha descrito bien José Ángel, en la que fuimos un poco ingenuos. Europa era, Juan Carlos siempre lo decía así, era como un cajero automático. Tú llegabas allí y decías Extremadura, región objetivo 1, dinero para carreteras, dinero para puentes, dinero para servicios públicos, y de repente fuimos todos muy europeístas, de una manera muy ingenua. Y ahora dice José Ángel, y ya sabemos lo importante que es Europa. Sí, lo sabemos, pero con un clima social que le está echando la culpa a Europa de todo lo que nos pasa. Hemos pasado de ignorar lo que era Europa e intentar reírnos de Europa porque no teníamos lo que tenía Europa, a considerarnos muy europeos y aprovechar lo mejor que hemos podido ese dinero que venía de Europa, y ahora estamos en una fase en la que es verdad que hay un mejor conocimiento de lo que es Europa, pero la impresión que tenemos por los telediarios es que Europa es la que aprieta los tornillos, y Europa es la que crea dificultades, y Europa es la que manda a la Troika, y Europa es la que ha agotado a Grecia, y Europa es la que casi ha agotado a Portugal, y a España nos ha creado situaciones muy complicadas. Y yo creo que eso merece que una explicación. Yo no voy a insistir mucho, pero os voy a contar una historia. Me parece que... ¿Sabéis? Primera pregunta. A ver a quién le pregunto. Miradme todos. A ti, compañero. ¿Qué día es el día que se celebra el Día de Europa? A ver, ¿quién lo sabe? El día del año en el que es el Día de Europa, hay actos en los colegios, David hará una cosa. Venga, ¿quién se atreve? El 9 de mayo. Muy bien. Esta joven, 9 de mayo. Ya no te saco, ya con esta has cumplido. ¿Y qué se celebra el 9 de mayo? Se celebra una batalla, un tratado, estas cosas que se suelen celebrar, el descubrimiento de América, en el caso de España. ¿Qué se celebra el 9 de mayo? Pues lo que se celebra el 9 de mayo no es ningún tratado ni ninguna batalla, se celebra una rueda de prensa. Lo que se celebra es que el 9 de mayo de 1950, en el Salón del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, que se llamaba Salón de Reloj, se celebró una rueda de prensa en la cual los padres de Europa lanzaron políticamente la idea de Europa. Es decir, el Día de Europa conmemora un acto de comunicación. Y Europa, sin embargo, ha sido un éxito político de integración, pero un fracaso de explicación. Celebramos como europeos que el Día de Europa conmemora una rueda de prensa, un acto de explicación a la gente, y sin embargo tenemos que constatar, tenemos que saber, tenemos que decirlo, que Europa ha supuesto un fracaso de explicación. La gente sigue sin comprender muy bien de qué va esto, nos cuesta a los partidos políticos que la gente en las campañas europeas entienda que se está jugando mucho, y yo creo que buena culpa de eso seguramente tenemos los políticos. Una cosa que hemos hecho los políticos mal es que cuando algo va bien el mérito es mío, o de Juan Carlos, o de Guillermo, o de Monago, y cuando algo va mal la culpa es de Bruselas. Pero esto no funciona así, porque no existe Bruselas.
Existen ministros de los gobiernos que se sientan en Bruselas. Lo fácil es, cuando algo sale bien, te lo apuntas tú, cuando algo sale mal, habrá sido la Unión Europea, habrá sido Bruselas. Claro, así la gente, la idea que tiene de Europa es de dónde viene lo malo, porque lo bueno me lo traen mis gobernantes, o Zapatero, o Aznar, o quien sea, pero lo malo es cuando algo ha salido mal, cuando una negociación ha salido mal, cuando no hemos conseguido lo que queríamos, la culpa es de Bruselas. Cuando hemos hecho mal los deberes y nos aprietan las tuercas, la culpa es de Bruselas. Así es difícil que la gente se sienta medianamente interesada por las elecciones europeas. Pero de todas maneras, como decía José Ángel, sí que hemos entendido, yo creo, de qué va esto de Europa. ¿A qué hora te levantas? Y tú sabes que tú no te levantas a las 7:30. Tú te levantas a las 7:30 porque la Unión Europea ha dicho que nos pongamos todos de acuerdo en cambiar la hora o no cambiar la hora. La Unión Europea. ¿Y tú sabes que el dentífrico con el que tú te limpias los dientes a esa hora de la mañana, los componentes los decide la Unión Europea? ¿Y sabes que los aditivos de lo que puedes tomar para desayunar los decide la Unión Europea, los que puedes poner o no? ¿Y sabes que si llevas al colegio a los niños, el sistema de retención de los coches de los niños es un sistema que tiene que estar homologado por la Unión Europea? ¿Y sabes que una enorme cantidad de cosas prácticas, los juguetes de los niños, tienen una marca que pone la Unión Europea porque si están fabricados en Europa tienen la garantía de no llevar piezas pequeñas? Y sabes que muchas cuestiones laborales tienen que ver con Europa, y sabes que los horarios y del ruido nocturno también tienen que ver con Europa. No voy a hacerle esta pregunta, pero también los componentes de los preservativos tienen que ver con decisiones europeas. En este caso no voy a preguntar a nadie para no poner a nadie en conflicto. Es obvio que muchas cosas de las que hacemos en el día a día tienen que ver con la Unión Europea. Y yo creo que esto tenemos que explicarlo, pero no ahora en la campaña. Esto tenemos que dedicarnos a explicarlo el resto de los 5 años. Porque ahora no se trata tanto de examinar la Unión Europea o de la que la gente entienda cómo funciona la Unión Europea. No, ahora se trata de elegir entre la derecha y la izquierda para gobernar la Unión Europea, algo que no es muy diferente de lo que pasa en Quintana o en Extremadura o en España. Y ahora no se trata de retocar el marco europeo, sino se trata de ver qué pintamos en el lienzo del marco europeo. Ahora no se trata de arreglar el autobús, ahora se trata de saber quién se pone al volante del autobús. Por lo tanto, no insistamos, no creo que sea necesario, insistir mucho ahora en campaña en lo que tiene que ver con cómo funciona la Unión Europea. Eso tenemos que hacerlo, y tenemos que haberlo hecho los políticos durante los 5 años. Ahora se trata de decidir quién va a gobernar la Unión Europea, si la izquierda o la derecha. Y ahí hay que elegir, me vais a permitir que lo haga, no haciendo un juego de manos, pero ayudándome de un par de cosas. Ahora tenemos que elegir entre quién gobierna nuestra sociedad. No voy a hacer ningún juego de manos. Ahora tenemos que elegir entre esto y esto. Ahora tenemos que elegir entre esto y esto. Porque ahora tenemos que elegir sencillamente si queremos que la sociedad esté gobernada por los votos de la gente o queremos que esté gobernada por el poder del dinero. Es así de sencillo, lo entiende cualquiera. Ahora se trata de que podamos decirle a la gente, tu voto vale. Y es verdad que en el pasado no hemos conseguido que tu voto valiera lo que tenía que valer. Pero tu voto tiene que valer para que de nuevo la política se ponga al mando de la sociedad. Para que de nuevo los políticos, desde el más humilde concejal de Europa, de Rumanía, al primer ministro de Gran Bretaña, sean los que deciden lo que se hace con la sociedad. Y no vuelva a pasarnos, como nos ha pasado a nosotros y a la derecha, que al final quienes mandaban eran los bancos, eran los mercados, eran los inversores y eran los que compran la deuda. Y como teníamos una mala práctica económica de estar muy endeudados, al final esa gente oscura de la que no sabemos dónde está, que con un ordenador maneja millones desde Singapur y es capaz de cambiar un gobierno como en Italia, esa gente tiene que entender que la política se vuelve a poner al mando de la sociedad. Y esto no es una cosa de unas elecciones, Esto nos va a costar a la izquierda europea por lo menos 15 o 20 años. Esto no es un programita para pasar el próximo domingo. Esto es para que entendamos, la gente de izquierda, que hemos dejado correr una sociedad en la que el dinero valía todo y en la que el poder político, es decir, el voto de cada uno de vosotros, no valía nada. El que mandaba era el billete. Este billete era el que decidía que Italia no tuviera un primer ministro elegido por la gente, sino elegido por Europa. Y este es el billete que mandaba que este país tuviera que hacer una reforma constitucional
en contra de los deseos de la población y del propio Zapatero, sencillamente porque estos nos permitían pagar las pensiones al mes siguiente. Pues tenemos que liberarnos de esto y el único instrumento que tenemos es este, el voto. Porque nosotros no tenemos periódicos, ni tenemos grandes industrias, ni tenemos la bolsa. Los que estamos aquí, como los que estamos aquí arriba, con los que estamos ahí. Es decir, lo único que tenemos es lo que nos dijeron hace 200 años en la Revolución Francesa. Tu voto es el que decide cómo se gobierna la sociedad. Y hemos perdido terreno y ahora nuestro voto ya no decide. Y por eso la gente está desencantada. Por eso la gente está desencantada con la política en general, porque aunque vote y vote y vote, al final tiene la impresión, en muchos casos cierta, y en otros casos seguramente le han convencido de ello, de que su voto no vale para nada. Y lo que tenemos que hacer la gente de la izquierda es decirle otra vez a nuestra gente, y ya sé que mucha gente está cansada, sé que mucha gente está desencantada, decirle, tu voto, esta cosita que no vale nada, esta cosita vale mucho más que todos los mercados y que Shanghái. Por tanto, lo que pido es que la gente, que votemos, ahora no voy a decir ni siquiera que votemos al PSOE, que votemos, porque si no votamos, volverá a mandar este billete. Y la gente que se ha dedicado a meter este voto en una urna verá otra vez como su voto no sirve para nada. Para eso son las elecciones, para que elijamos en que el voto de cada uno vuelva a valer o sencillamente que sigan mandando desde el último barrio más humilde de Quintana hasta la City de Londres la misma gente de la que ni siquiera sabemos su nombre. La gente que compra bancos, la gente que compra deuda, la gente que se ha quedado con nuestras hipotecas. ¿Sabéis que la gente que está hipotecada le pidió una hipoteca al Banco de Santander y ahora esa hipoteca la ha comprado un fondo de inversiones americano? Vete tú al fondo de inversiones americano a decirle que no quiere un desahucio. Al fondo americano, al fondo de pensiones americano le da igual lo que te pase a ti, porque no depende de esto, porque depende de esto. Y si esto no le damos ningún valor, el fondo americano seguirá mandando gente a la calle. Así de sencillo, porque lo suyo es el negocio. Y como el negocio ha sido capaz de torcer la voluntad de los gobiernos y, por tanto, mandar a la papelera este papelito, lo que tenemos que hacer la gente de izquierda es que este papel vuelva a servir para gobernar la sociedad. Por tanto, lo primero de todo, votar. Votar y que la gente vote, lo ha dicho José Ángel, la gente de izquierda, aunque el niño haya llegado a las 4 de la mañana, van a vestirse, van a repeinarse y van a ir a votar como un ejército, digan lo que digan. Y la gente de izquierda, que somos estupendos, es que no, es que un día José Ángel no me saludó, es que aunque es verdad que el alcalde tenía razón, no me consiguió arreglar este asunto, es que siempre tenemos una excusa para quedarnos en casa. Y por eso el PP está haciendo la campaña que está haciendo, que se la ha estropeado Cañete, por cierto. Yo había propuesto no hablar de Cañete, pero es inevitable. El PP quería hacer una campaña en la que no nos enteráramos que había elecciones, porque saben que los suyos van a ir a votar, como sea, y saben que los nuestros son especialmente quisquillosos. Y cualquier mínimo gesto, que si Felipe González ha dicho esto, que si Elena no se ha maquillado como es debido, que si Jáuregui, que si Rubalcaba, siempre tenemos una puñetera excusa para no ir a votar. Y la gente de la derecha puede pensar lo que sea de lo que ha dicho Cañete, pero todos van a ir a meter el voto con el nombre de Cañete el domingo, no os quepa la menor duda. Y entonces, pues llega la otra elección que hay que hacer. La elección que hay que hacer el domingo, por tanto, es elegir entre esto o esto. Esa es la opción que tenemos. O PSOE, que es salir de esta crisis con una mínima dignidad, y algo diré ahora sobre eso, o sencillamente salir de esta crisis diciéndole al PP, lo habéis hecho bien, seguís por ahí. Porque así es como el PP va a leer el resultado de las elecciones. El PP va a decir, si con la que está cayendo, si con lo que he hecho, la gente me sigue votando, tengo carta blanca para seguir haciéndolo. ¿Y sabéis por qué? Porque esta papeleta y esta boleta son muy distintas, son absolutamente distintas, porque detrás de esta, efectivamente, vuelve a estar el dinero que sigue mandando en la gente, porque la gente... Porque la agenda de la derecha es la agenda del dinero. Si a ellos la crisis les ha venido muy bien como excusa para hacer lo que han querido hacer toda la vida y no se atrevían. Ellos nunca le han podido proponer a este país las burradas que están haciendo. Ahora se lo pueden proponer porque no les queda más remedio. Porque el PP nunca dice que está encantado con las políticas que hace. Ya quisiéramos hacer otra cosa, ya nos gustaría, pero es que el país está como está, la herencia, etcétera.
Pero se trata sencillamente de que lo que nunca se atrevieron a hacer, esa reforma laboral que nunca hubieran hecho si nuestra gente no estuviera acojonada, metida en casa, pensando que la tormenta pase por encima de su familia, si esta sociedad hubiera reaccionado como mereció reaccionar, por cierto, como reaccionó con Felipe González, si esta sociedad hubiera reaccionado así, el PP no se hubiera atrevido a hacer lo que ha hecho. Pero están viendo cómo la gente está asustada, cómo la imagen que tenemos de nuestros propios vecinos y amigos es que esto pase por encima de mí, que toque lo menos que sea a mi familia, que aguantemos como podamos, que mi tienda no se cierre, que mi empresa no se vaya a la mierda y me quede sin trabajo. Eso es lo que la gente está pensando. Y mientras pensemos así, no salimos a la calle. Y el PP y el dinero siguen haciendo su agenda. Eso es exactamente lo que están haciendo. Por tanto, se trata de recuperar el valor del voto y de recuperar el valor del voto para la izquierda, porque tenemos que hacer una política que no sea la política de la derecha. Hay una enorme cantidad de cosas en las que en el programa electoral de Elena Valenciano está reflejado eso. Sujetar al dinero, sujetar el poder del dinero, los paraísos fiscales, la mutualización de la deuda, el control sobre los bancos y el control sobre los mercados, la transparencia en la banca. Eso quiere decir, poco a poco, esto no es una batalla de una legislatura, esto es una batalla que a la izquierda nos va a costar mucho tiempo, pero cuanto antes empecemos, antes la ganaremos. Para que al final de ese periodo, que será duro y complicado, porque nos la vamos a ver con la misma gente que nos ha cogido por el cuello. Oye, es que yo me acuerdo hace 5 o 6 años, cuando empezó todo esto, en que cuando los bancos empezaron a tambalearse, los bancos iban a la puerta de los ministerios a mendigar ayudas a los ministros. Ministro, que se me cae el banco. Y los ministros, los nuestros incluidos, teniendo en cuenta quién tenía el dinero en ese banco, que éramos todos nosotros, tuvimos que efectivamente acudir a intentar salvar la banca con rescate o sin rescate. Pero esos mismos banqueros que estaban pidiendo limosna a los ministros de Economía, a los 2 años, después de la inyección de dinero, le han echado el cuello otra vez a la política y vuelven a condicionar la política. Es decir, no han aprendido porque nosotros no hemos aprendido. Porque nosotros no hemos aprendido que había 2 salidas y que había una salida que es volver a llevar al dinero a su sitio, que es un sitio bastante lejos de donde está hoy, y volver a poner la política de donde nunca debió bajarse, que es en el gobierno de la sociedad. Yo no quiero deciros más que esto porque prefiero que Rosa os hable en concreto de las elecciones y de la campaña, pero sinceramente detrás de todo lo que digamos, detrás de todo lo que hablemos, detrás de todo lo que, de cada eslogan, de cada frase, de cada meeting, lo que hay es algo muy sencillo. O volvéis a mandar vosotros, volvemos a mandar nosotros los que solo tenemos el voto, o volverán a mandar los que tienen una enorme cantidad de resortes para seguir mandando en el mundo, que pasan por esta papeleta y este billete. Os dejo con Rosa, con la que yo he aprendido. Gracias. Os dejo con Rosa. Yo a Rosa la conozco hace ya unos años, a pesar de su juventud. Trabajó conmigo, trabajamos juntos en Bruselas. Ella conoce muy bien la Unión Europea, ha trabajado allí. Es una excelente candidata que Extremadura ofrece al proyecto del Partido Socialista para conseguir lo que queremos entre todos, recuperar para vosotros el valor de vuestro voto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Gracias por esta cariñosa acogida. José Ángel, gracias por haber contado con nosotros. Es la primera vez que vengo a Quintana, pero viniendo de camino se lo decía Nacho. He tenido la oportunidad de trabajar el tiempo que estuve en Bruselas con algunas de las empresas de las canteras de aquí, con lo cual es un placer estar en el pueblo. Además, os une una relación muy especial con el Parlamento Europeo. Y es que buena parte de la fachada del Parlamento Europeo de Bruselas está recubierto con piedra de Quintana, ¿no? Así que a nosotros, desde la oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas, cuando estábamos, era un orgullo el poder decirle a todo el mundo esa piedra viene de Extremadura. Y este acto me hacía especial ilusión por este motivo y además, como ha dicho Nacho, por poder compartir con él esta tarde. Nacho fue la persona que me dio la primera oportunidad de cumplir mi sueño, que era trabajar en Bruselas. Soy una europeísta convencida y socialista convencida. Nacho fue de las primeras personas que creyó en mí porque sabía esa pasión que tenía, con lo cual hoy es un auténtico orgullo estar aquí compartiendo este acto contigo. Es difícil cerrar el meeting después de las grandes aportaciones que los dos habéis hecho, pero me gustaría resaltar
una muy importante, que es la importancia del voto de estas elecciones europeas. Decía José Ángel la importancia que tiene este Parlamento Europeo, que efectivamente es el Parlamento Europeo con mayores competencias de la historia de la Unión Europea. Pero estas elecciones significan que por primera vez los ciudadanos podremos cambiar el rumbo de Europa con nuestro voto. Eso es algo que antes nunca había pasado, porque el presidente de la Comisión es la persona que define la política y que va a definir la política de los próximos 5 años. Esa persona antes siempre era elegido a puerta cerrada. Y esta vez lo vamos a elegir nosotros a través del Parlamento Europeo, es decir, la mayoría, la familia que obtenga mayor votos, mayores escaños en el Parlamento Europeo será la mayoría que elegirá a ese presidente. Y como decía, las opciones son dos, o tenemos la derecha de Juncker o tenemos a nuestro candidato Martin Schulz. Pero además son unas elecciones fundamentales por la importancia que tiene para los ciudadanos, porque los ciudadanos podemos cambiar Europa. Es la primera vez que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar Europa, que está en nuestras manos, pero además porque lo que pasa en Europa será trascendental para lo que pasa en España y en Extremadura. Trascendental porque determinadas políticas no se volverán a realizar en Europa, pero además porque las decisiones políticas de la derecha en España y en Extremadura no se podrán amparar más en Europa para justificar las medidas que toman porque simplemente no creen en ellas. Y José Ángel ha enumerado una lista infinita. Y estas elecciones además tienen lugar en un momento clave, porque nunca había sido tan grande la brecha que separaba a la construcción europea, ¿no? Nunca había sido tan grande la diferencia y en la construcción del proceso europeo entre la izquierda y la derecha. Y es clave porque elegimos entre dos modelos de Europa, entre dos formas de sociedad y entre dos formas de salir de la crisis. Elegimos entre esa política conservadora egoísta que antepone los intereses de los poderosos a los intereses de los ciudadanos, elegimos entre las políticas individualistas o entre las políticas, como bien decíais antes, con rostro humano. Pero además elegimos entre el modelo de sociedad que ha permitido la derecha europea, que ha terminado con la cohesión entre territorios, con la solidaridad entre ciudadanos, que eran las máximas de la Unión Europea, que eran los principios en base a los cuales se definían y se establecían todas las políticas, y ha conseguido que en vez de unirnos los pueblos cuando más los necesitábamos, cuando más ayuda necesitábamos, han conseguido que se unan los mercados. Por eso, estas elecciones tienen que ser un no a todas las políticas que hemos enumerado anteriormente, a los 27 millones de parados que hay en Europa, casi 6 millones son ciudadanos españoles, y lo peor de todo es que más de ese 50% somos los jóvenes, a los 7.000 jóvenes que han perdido en el último año en Extremadura sus puestos de trabajo. Un dato que a mí me parece aterrador y es que 1 de cada 3 de nuestros niños viven por debajo del umbral de la pobreza. Y hay que decir no a esas políticas. Pero José Ángel ha dicho antes una palabra clave y es la ilusión. Nosotros, los socialistas y socialdemócratas europeos, tenemos que transmitir la ilusión, tenemos que transmitir que la ilusión será la que hará que cambiemos Europa, y la vamos a cambiar Europa porque tenemos el mejor de los programas, tenemos el mejor de los candidatos, tenemos el candidato más fuerte, el programa más fuerte, porque somos la única familia política que tiene representación en los 28 Estados miembros. Y eso nos hace que nuestro programa sea un programa consolidado, que sea un programa consensuado. Y tenemos que transmitir ilusión con las políticas que llevamos en nuestro programa, con las grandes prioridades que son para los socialistas y los socialdemócratas. Y para los socialistas y los socialdemócratas la principal prioridad es conseguir más y mejor empleo. Más empleo porque quienes hemos sufrido en algún momento el estar sin trabajar, sabemos la frustración que uno siente todas las mañanas cuando se tiene que levantar y manda 1, 100, 200, 300 currículum y la única respuesta que obtiene es el no. Y sabemos lo que es el levantarse sin esperanzas, sin sueños, sin ganas de luchar y perder la autoestima, porque el tener un trabajo es tener dignidad. Tener recursos económicos, por supuesto, pero es tener dignidad. Y generar mejor empleo, porque hoy tener un trabajo no significa salir de la pobreza, no significa terminar con la precariedad. Y nuestra prioridad será el empleo juvenil, porque no podemos permitir que la mejor generación, entre la cual me incluyo, la generación más formada de nuestra historia, viva sin ilusiones, sin esperanza. No podemos permitir que mientras se destinan 700.000 millones en Europa a rescatar bancos para
establecer un plan juvenil solo se destinen 6.000 millones de euros. Por eso los socialistas y socialdemócratas europeos tenemos una propuesta clara para ayudar para realizar un plan juvenil, un plan de 21.000 millones de euros. Pero para conseguir generar más y mejores empleos, para conseguir que nuestros jóvenes realmente tengan esa oportunidad que nos merecemos, necesitamos una economía fuerte, necesitamos una economía inteligente. Tener una economía inteligente significa apostar por la educación de calidad, por la formación de calidad para todos, para que no sean circunstancias, como comentábamos anteriormente en la sede, de chicos de Quintana que no pueden ir a la universidad porque no tienen dinero sus padres para pagar las tasas o simplemente porque no llegan a ese 5,5, que tienen toda la ilusión del mundo y todas las ganas del mundo, pero simplemente se les ha cortado esa oportunidad. Eso es una economía inteligente. Una economía inteligente es apostar por la investigación y por la innovación, por la tecnología. Y vosotros en Quintana sabéis lo que significa la tecnología con las empresas y con las canteras que tenéis. Sabéis lo que significa el tener una empresa tecnológica que pueda competir en el exterior o no tenerla. Y tener una economía inteligente significa también apostar por las pymes, por las pequeñas y medianas empresas, porque son el motor de la economía de Europa. Porque más del 90% que se genera en el sector privado en Europa se crea en las pymes. Por eso necesitamos una economía inteligente y una economía competitiva, porque una economía competitiva es formación, educación, innovación e investigación, no recortar salarios ni recortar derechos. Y para tener un apoyo fuerte y consolidado a las pymes necesitamos separar la banca de inversión de las bancas privadas, de las bancas particulares, para que el crédito fluya. Pero además, los socialistas y socialdemócratas europeos vamos a luchar por la justicia social. Y luchar por la justicia social significa terminar con los paraísos fiscales, significa terminar con la evasión fiscal. Porque es cierto, y lo habréis escuchado en varias ocasiones, que en Europa se pierde 1 billón de euros todos los años en evasión fiscal y en paraísos fiscales. Pero es que en Extremadura se pierden 1.800 millones de euros en evasión fiscal. 1.800 millones de euros y 1 billón de euros que se pierden a nivel europeo, mientras hay familias y hay padres que no tienen dinero para comprarle los libros a sus hijos, o hay personas mayores que no tienen dinero para comprar las medicinas con el copago. Por eso, por justicia social, los socialistas y socialdemócratas tenemos que terminar con ello. Y para ello, una regla muy clara que defiende nuestro candidato Martin Schulz, y es que en el país en el que se generan los ingresos económicos será el país en el que se paguen los impuestos. Una medida muy sencilla que en los próximos 5 años puede terminar con esa pérdida de 1 billón de euros todos los años. Pero además tenemos una prioridad que es terminar con la brecha salarial. Con la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque las mujeres tenemos que trabajar 8 años más que los hombres a lo largo de nuestra vida laboral para tener la misma pensión. Y eso significa que las mujeres somos las más castigadas mientras estamos trabajando, porque trabajamos también 87 días más al año para tener el mismo sueldo. Pero además, cuando llega el momento de la jubilación, somos también las mujeres las que tenemos el mayor número de pensiones mínimas o de pensiones no contributivas. Por eso los socialistas y socialdemócratas promoveremos una directiva que evite que tengamos que trabajar 8 años más. Pero además, vamos a promover una directiva que termine con la violencia de género, que proteja a las mujeres independientemente del país en el que estés. Y vamos a luchar porque leyes como la del aborto en España no tengan cabida más en la Unión Europea. Y eso solo lo podemos hacer los socialistas y socialdemócratas europeos. Y si ganamos los socialistas y socialdemócratas europeos, el Partido Popular no se atreverá con la ley del aborto, no se atreverá. Porque tenemos a toda la socialdemocracia europea, tenemos a todas las mujeres socialdemócratas europeas de nuestro favor, porque cuando las mujeres se manifiestan en Milán, se manifiestan en París, se están manifestando por nosotros, y eso es Europa, cuando se manifiestan por apoyar a las mujeres españolas. Pero además tenemos que terminar con una Europa de la pobreza. Por eso nuestro programa europeo, nuestro programa que nace de la fuerza de 28 países, de los 28 países de la Unión Europea, propone un salario mínimo interprofesional. Un salario mínimo interprofesional que muchos de los países europeos no lo tienen. Y eso está permitiendo que muchas empresas europeas se desplacen dentro de la propia Unión Europea para aprovecharse de esos bajos salarios. Y eso no lo podemos consentir. Y además los socialistas y socialdemócratas europeos vamos a luchar porque en todos los países de la Unión Europea, igual que va a haber un salario mínimo interprofesional, va a haber también una renta básica acorde evidentemente al nivel de cada uno de los estados. Lo habéis dicho muy claramente, estas elecciones
se ganarán o se perderán si los socialistas y los socialdemócratas vamos el 25 de mayo a votar. El Partido Popular está claro que va a votar. Pero esa Europa que nosotros queremos, esa Europa por la que los socialistas y socialdemócratas estamos apostando, esas medidas que he nombrado, algunas de las principales, hemos trabajado y por las que vamos a luchar, solo las podremos conseguir si el 25 de mayo somos el partido más votado. Somos la familia europea que más apoyo consigue en el Parlamento Europeo. Por eso, compañeros, tenemos que hacerlo porque tenemos el mejor programa, tenemos el mejor candidato y, sobre todo, tenemos más ganas que nadie de cambiar Europa. Así que el 25 de mayo, a votar. Muchas gracias.